Bueno, en lo que a mí me tocó fue revisar las experiencias de tres países, ¿no? De Bolivia, Ecuador y Perú, relacionado a lo que es la transparencia alrededor de las industrias extractivas. Y lo que vemos es que hay una heterogeneidad bastante grande en estos tres países. Digamos que hay un estándar de transparencia que lo fija el estándar 80, ¿no? Que es iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Y lo que se busca básicamente ahí es tratar de vincular lo que las empresas pagan al Estado y el Estado también ver cuánto es que recibe de las empresas y hacer un ejercicio de conciliación. Ese es un primer paso para establecer transparencia a nivel mundial. El Perú, por ejemplo, de los tres países, es uno de los que ha suscrito este acuerdo, voluntariamente ha aceptado someterse a este estándar y ha cumplido con ha recibido la denominación de pez cumplidor, junto con Guatemala. Son los dos únicos países en América Latina que tienen este estándar. Ahora, lo que sí podemos ver es que esto en general es solamente un primer paso hacia la transparencia. Porque, digamos, la transparencia, ¿para qué? O sea, la transparencia tiene que ser algo que sirva para otro fin. No es un fin en sí mismo, es un medio para otra cosa. Y lo que vemos es que la transparencia debe ser un medio para desarrollar esta rendición de cuentas o accountability, como se le dice en inglés, en donde haga que las autoridades sean mucho más responsables y las empresas también acerca de las acciones que toman o del uso que hacen de los recursos que se obtienen de las industrias extractivas. Entonces, lo que vemos en los tres países básicamente es que existe distintas fuentes de información para el público acerca de cuánto se genera, cuáles son los contratos, cuál es todo el tema de consulta previa, los estudios de impacto ambiental. Entonces, no existe una sola plataforma que permita informar al público acerca de eso, sino que está disperso en distintas áreas, en distintas oficinas de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, tenemos ahí que hay una heterogeneidad y una dispersión de la información que si alguien quiere verlo de manera comprensiva no lo puede hacer. Entonces ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta. Yo diría que relativamente hablando, probablemente el Perú tenga algo más, pero tampoco es que sea todo junto, ¿no? O sea, sí hay más acceso a la información y hay menos dispersión. Pero en los otros países sí se ve bastante dispersión, sobre todo si uno ve temas de petróleo, temas de minería o temas de gas en el caso de Bolivia. Y lo que uno puede ver, por lo menos en Ecuador y en Bolivia, es que a veces tenemos cierta desactualización de la información. Es decir, hay información hasta el año 2002 o 2014, en el Perú está hasta el 2015, faltaría lo último, pero digamos hay distintos grados de retraso en publicar la información. Entonces, ese es un primer punto que quería tocar, ¿no? Y bueno, dos de los países, es decir, Bolivia y Perú, tienen una ley de transparencia y de acceso a la información, ¿no? De acceso público a la información. Entonces, ese es el gran marco en donde las distintas instituciones brindan información, pero es porque hay un mandato legal. Pero eso lo que provoca es que hay esta desarticulación, como hay un gran gorro que dice hay que ser más transparente y dar acceso, entonces cada quien lo hace según su mejor parecer y entender, y eso nos lleva a caer a toda esta heterogeneidad o que no estén actualizados a la misma fecha, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las industrias extractivas, que son tan importantes para nuestros países, debería haber una especie de coordinación de estas fuentes y que se presente de una manera mucho más amigable. Entonces, eso es lo que vemos desde el punto de vista de los estados que generan información. Ahora, como le dije, solamente el Perú tiene este estándar 80, Bolivia y Ecuador no lo tienen, pero sí lo que tenemos son organizaciones de la sociedad civil que lo que buscan es recolectar esta información y hacer análisis, ¿no? Entonces, hay distintas instituciones en Bolivia. Bolivia es una institución católica que justamente la Asociación Jubileo, si mal no recuerdo, que se encarga de eso. En el caso de Ecuador tenemos a Flaxo y al Grupo Faro, que son dos referentes importantes que también procesan la información y hacen reportes. Y en el Perú hay también dos ONGs, una que se llama Cooperación y la otra que es el Grupo Propuesta Ciudadana, que hacen un seguimiento de las industrias extractivas y tratan de recolectar la información pública y hacer reportes. Entonces, yo creo que sí hay un interés, pero el principal punto y la principal conclusión que podemos obtener es que, en verdad, esa información a veces está pública, pero no a mucha gente le interesa.
Entonces la diseminación, la publicidad, el despertar el interés o el awareness, como se dice en inglés, ¿no? Tratar de incrementar eso, todavía es muy bajo. Entonces, a veces uno se puede quejar de la información, o se puede quejar, por ejemplo, en el caso del Perú, hay bastante conflictividad. Dice, no sabemos cuánta plata recibe la minería, pero en verdad uno podría entrar a una página web y revisarla. Sino que no hay este vínculo, no se hace amigable o hay poca difusión de dónde uno puede hallar esta información. No necesariamente, creo yo, ¿no? O sea, no necesariamente. Yo creo que un paso donde se debería ir más allá en la transparencia no solamente es en el pago de los recursos al Estado, o sea, los regalías, los impuestos, las licencias, etcétera, sino algo de lo que se debería ir es ser mucho más transparente, es acerca de cuáles son los gastos de responsabilidad social que hacen las empresas. Entonces creo que eso sí ayudaría a disminuir la conflictividad, porque yo podría saber en qué están gastando y en qué zonas están gastando para ver si coincide con su zona de influencia o tiene que ver a veces con niveles de conflictividad. Algo que se encuentra es que usualmente el gasto debería ir asociado a una disminución de la conflictividad. Y lo que uno parece encontrar en algunas experiencias es una alta correlación entre conflictividad y gasto, lo cual quiere decir que las empresas tienen una actitud reactiva más que proactiva. O sea, tratar de disminuirlo, sino cuando me hace problema, realizo el gasto. Entonces, y eso también jala a los gobiernos. O sea, en muchos casos, por lo menos en el caso del Perú, lo que uno ve es que son las que han sido más conflictivas, son las que han recibido no solamente más gasto de las empresas, sino también más gasto del gobierno. Y los niveles de conflictividad no han disminuido, ¿no? Entonces creo que ahí más bien una cuestión de ver cuál es la causalidad, ¿no? Debería ser mucho más, debería ser ir a prevenir conflictos y no reaccionar a los conflictos.